Dice de la manera siguiente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, donde estamos estudiando la palabra, Apocalipsis 3, 13. Dice así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, lo leemos porque es de vital importancia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. El día de ayer estuvimos mirando, por supuesto, la primera parte de este tema. Hoy el tema que continuamos es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Esta es la segunda parte. Es la segunda parte y quisiera darle al Señor la oportunidad a que nos hable, que nos ministre ampliamente. Y para ello no vamos a correr, no vamos a apurar el programa de Dios. Dejemos que Él nos ministre, porque creo que está trayendo bendición tanto a quien expone la palabra como a los que están recibiendo este mensaje precioso de la palabra de Dios. Por tanto, vamos a darle tiempo, vamos a darle oportunidad al Señor a que Él nos hable, nos enseñe y nos moldee por medio de la palabra. Dijimos ayer que este es un versículo, aunque muy pequeño, muy diminuto, es así como terminó su carta el Señor a la iglesia salva, a la iglesia fiel, a la iglesia del amor fraternal, donde había unidad y no división. Este es precisamente el versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estuvimos mirando aquí, queridos hermanos, que este pequeño versículo es el cierre con el cual el Señor estuvo precisamente, valga la redundancia, la repetición, cerrando su carta hacia con sus hijos allí en la iglesia de Filadelfia, en Asia Proconsular. Así que estamos en este momento dándole al Señor la oportunidad para que nos hable, para que nos ministre de tal forma y que podamos alcanzar esta preciosa bendición. Y estuvimos mirando que la iglesia de Filadelfia, precisamente el Señor no solamente la encomió, reconoció precisamente el esfuerzo, reconoció la clase de iglesia que ellos eran, su grado de santidad, su grado de responsabilidad ante ese glorioso evangelio. También esa iglesia recibió precisamente la promesa del Señor de que serían guardados, y eso lo estuvimos mirando en su momento cuando lo estudiamos. Estuvimos viendo todo este tipo de cosas, de detalles que este pasaje nos da. Y el día de ayer, se recuerdan ustedes que estuvimos mirando que no solamente cuando dice: el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, sino que no solamente aquí habla, queridos hermanos, de que el asunto es de aplicación personal, es una responsabilidad personal del creyente, es individual aquí la situación, sino que también el Espíritu de Dios levanta una demanda. Es una demanda fuerte, la demanda de atención. Escuche usted, es una fuerte demanda de atención, de atender a la palabra de Dios, de atender al consejo de Dios, de atender a lo que Dios está diciendo. Bueno, y el día de ayer estuvimos mirando una serie de detalles con relación a todo esto, y estuvimos viendo, no sé si usted se va a recordar que estuvimos mirando este asunto de Isaías 54 al 5, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y estuvimos mirando todo esto y recomendamos ahí que el cristiano pueda tomarse un momento para buscar
en intimidad con Dios, un instante, un momento en el que Dios trata con uno, no va a tratar con el mundo, perdone. Yo siempre me pregunto a la gente que siempre está hablándole a las otras personas, que Dios te dijo esto, que Dios te envía a decir esto, que Dios te mandó esto, que Dios dice así, que Dios dice allá. Yo siempre digo, ¿y será que Dios les dice algo también a ellos o a ellas? ¿Saben por qué? Esto es algo bien tremendo. El día de ayer, o mejor dicho hoy en la madrugada, recordaba yo este pasaje que estamos estudiando y le oraba al Señor, le pedía al Señor ciencia, sabiduría, entendimiento para poder ver qué podemos hacer con esto, para poder captar en mejor forma lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces vino a mi corazón lo que dice Isaías capítulo 51. Dice que el salmista tuvo una experiencia gloriosa, tuvo una experiencia maravillosa con el Señor. Habían cosas que solamente eran entre Dios y él, o él y Dios. Y ciertamente la vida espiritual de nosotros, quiero decirle que hay cosas que no es responsabilidad de terceras personas, hay cosas que solamente son mi responsabilidad, y si hay una culpa es mi culpabilidad y no de nadie más. Pero esto, ¿cómo se va a entender si no le damos al Señor la oportunidad? Entonces el salmista, hay un versículo que dice: porque tú me has hecho entender sabiduría, en lo íntimo me has hecho entender sabiduría, en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría, dice. Usted lo puede buscar, Salmos capítulo 51. En uno de los versículos de ese glorioso capítulo, ahí va a entender usted, va a leer que ahí dice el salmista que el Señor lo iluminó precisamente. En lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Entonces hay cosas que no va a entender el creyente a no ser que abra su corazón y que el Señor le hable a su oído, y entonces creerá. Ya si el Señor le habla y no cree, entonces ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Hoy nuestro papel es plantear esta posibilidad, esta invitación, esta responsabilidad. Busque el momento para que Dios le hable. Si usted tiene problemas con rebeldía, con desobediencia, con necedad, ¿qué más? ¿Cuántos problemas que se dan en la vida de todos los creyentes? Bueno, lo que tenemos que hacer sencillamente es buscar ese momento con el Señor y Él dirá, ¿verdad? Entonces otra vez, le receto eso, Salmo 51, el capítulo entero por supuesto, pero específicamente ese versículo donde Él dice: porque en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. Eso no se lo dijeron a Él los ancianos de Israel, no se lo dijo ni su padre ni su madre, no se lo dijo su mujer, su esposa, no se lo dijo, no se lo dijeron sus hijos, nadie, sino que fue Dios en una plática seria, en una comunicación íntima. Quién sabe a qué hora, porque también David oraba, tenía 3 tiempos de oración y oraba por las noches también. Dice la Biblia que él inundaba su almohada alabando al Señor, orando, gimiendo delante del Señor. Bueno, todo esto tiene mucho que ver entonces. Recaemos en esto. Si el Señor, más bien, si queremos que el Señor restaure nuestra vida, programe nuestra vida, que Él limpie nuestra vida, que nos ayude a ser santos para la gloria de su nombre, y de hecho así estar preparados para cuando suceda el glorioso arrebatamiento. Y si por años hemos asistido a la iglesia, por años hemos oído mensaje, por años hemos llevado el título de cristianos, y no se asoma por ningún momento, por ningún lado, el testimonio de un verdadero cristiano, menos el testimonio de un hombre santo, una mujer santa, que son los candidatos a ser levantados en el glorioso arrebatamiento. Bueno, entonces si hay esa dificultad, lo que tenemos que hacer, queridos hermanos y amigos, es buscar esto que nos aconseja la palabra, buscar ese momentito, y allí usted va, yo no le estoy diciendo que tal vez la experiencia va a ser espectacular,
que va a tener una visión, que va a oír una voz audible. No. Generalmente el Señor habla a esa parte espiritual. También lo hemos explicado, el espíritu humano, la parte inmaterial del ser humano, esa parte central de su ser interior, en donde Dios habla, donde Dios se comunica, donde Dios envía los mensajes. Ahí, entonces, ahí es donde Dios habla. Por eso dice Romanos 8:16, el Espíritu de Dios es el que le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. El cielo se comunica con usted, pero no a su piel, no a sus ojos, sino a su ser interior, a la base, al centro de planeación de la vida misma, su espíritu humano. Allí Dios dice, sí, está bien lo que estás haciendo. Y también ahí mismo el Señor le va a decir, no, no está bien lo que estás haciendo, no es así. Es Dios el que lo hace, el que habla ahí. Entonces, es importante, porque en lo íntimo me has hecho comprender sabiduría. ¿Quién sabe a qué hora otra vez recaemos en eso? ¿En qué momento, en qué tiempo el salmista tuvo que doblegarse? Vayan a dormir todos, quizá dijo, duérmanse todos. Yo necesito tener un contacto con Dios, una plática muy, pero muy íntima con Dios. Y fue ahí donde el Señor le dijo muchas cosas. Incluso hay un capítulo de los Salmos donde Él dice, tan torpe era yo que no entendí hasta que entré al templo. Y una vez que entré, dice, entendí las cosas. No, hermano, mire, nos estamos perdiendo esto. Si un cristiano no busca esos momentos íntimos en la presencia de Dios, hay cosas que vamos a estar haciendo y vamos a pensar que está todo bien, que todo está en orden y gloria a Dios, y hasta nos atrevemos a decir que Cristo venga, gloria a Dios, por fe me voy con Él. Es que por fe no es un simple dicho, no es como hoy se está enseñando la fe. Tú di, tú decreta, tú habla y verás que aparece. No, Señor, la fe no es eso. La fe no es un amuleto, no es una maquinita de Las Vegas. La fe es el conjunto de creencias que te salvan y que te llevan a vivir de una forma, de una manera santa delante de Dios. De esa fe habla Hebreos capítulo 11. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Abraham obedeció a Dios cuando le pidió a su único hijo Isaac. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Enoc caminó con Dios, etcétera, etcétera. Eso es fe. No dice ahí, fe es que no te falten tus frijoles. Eso es parte de la gracia común de Dios para con su creación. Dios le da de comer a todos. Si hay hambre en ciertas partes del mundo, juzgue usted por las situaciones y verá que son las políticas de los hombres, son las disposiciones de los gobernantes las que hacen que suceda ese acto injusto en contra de la creación de Dios. Pero Dios, la Biblia dice, este es el principio rector de Dios para con su creación, dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos y pecadores, la gracia común. Aquí, cristianos o no cristianos, Dios está cumpliendo con todos nosotros, pero en cuanto a la salvación, donde ya entra la fe, esa es otra cosa. Fe para ser salvos. Entonces, bueno, no podemos desviarnos del tema, pero estamos tratando porque queremos que esto quede muy bien entendido de parte de nosotros. Bueno, también leímos ayer Números 14:22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cómo es posible? Oyeron los truenos. Estaba meditando también en la madrugada, todavía hoy, meditaba sobre este versículo. Y le digo, Señor, cuando tú dices, todos los que vieron mi gloria y mis señales, sí oyeron. Por eso fue que se recuerda ahí en el monte Sinaí, cuando Dios hablaba eran grandes truenos. Eran truenos que hacían temblar el monte Sinaí. Toda esa cadena montañosa temblaba. Y entonces
el pueblo de Israel que no digan que no escucharon a Dios. Porque dice la Biblia que ya no soportaban, sus tímpanos ya no aguantaban más. Y entonces le dijeron a Moisés: Moisés, mejor habla tú con Dios, que Dios te hable a ti, porque tú eres santo, porque tú tienes oídos espirituales y a Dios le vas a entender. Nosotros tenemos esa dificultad. Y cuando Él te diga las cosas, ven y nos dices lo que Él dice, y entonces así vamos a oír lo que Él está diciendo. Pero así, a viva voz, no aguantamos. Entonces sí escucharon a Dios. Todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. En otras palabras, mire, este número 10 en esta situación, lo que quiere decir es lo que el Señor dijo de su pueblo. Este pueblo oye, pero es de dura cerviz, o sea, le da igual, le vale un pepino lo que yo digo, no va a obedecer de todas maneras. Dice amén, dice aleluya, y derrama 2, 3 lágrimas, y habla en lenguas, y como que va a estar bien, y mañana es lo mismo. Entonces ese 10, eso quiere decir, es una acción repetitiva, es una caída repetitiva. Hoy te levantas y dice Dios: yo sé que mañana estás otra vez en el suelo. Hoy dices sí, y mañana yo sé que dirás no. Ya 10 veces, no son 10 veces contables, no, 10 veces por su significado, porque la acción negativa del pueblo en contra de lo que Dios decía era repetitiva su acción. O sea, mire usted, pasaban los años y ellos eran los mismos, y las mujeres las mismas. Esa es la generación que no pudo pasar al otro lado. Allí estuvieron 40 años hasta que murió el último de ellos y quedaron sepultados en la arena del desierto. Mire, esto tiene su significado. ¿No dice la Biblia, acaso, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo? También eso estaba yo meditando hoy en la madrugada. Digo, Dios mío, quiere decir que la generación mala, la generación que está dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que va a ser vomitada, también se va a quedar postrada ahí en el desierto, en el mundo. Por favor, pongamos atención a esto, porque esto está muy serio. Ahora, el Señor me llevó a otro punto. Yo quisiera compartírselo a usted, porque yo sé, quiero hacer hincapié en lo que siempre he dicho. La gente de oración, hombres y mujeres que tocan el cielo, tengan la bondad de ayudarme a orar y discernir esta palabra. Yo no estoy maltratando a la gente. Estoy trasladando esta gran verdad que necesitamos. Son los últimos días. Y escuche, Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10, cuando esto ya se lo predicamos a la iglesia también, y ha de recordarlo usted. Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10. Escuche esta gran verdad que ha dejado de enseñárselo a la iglesia, que los predicadores le están negando esta verdad a la iglesia. Le están negando el salvavidas, le están negando la oportunidad de escapar de esta situación. Oigan lo que Dios dijo. Daniel capítulo 12, versículos 9 y 10. Él respondió, versículo 9: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, lo que le está revelando no era para el tiempo de Daniel. Entendamos esto. Este es un principio de interpretación bíblica. Esto es escatológico. Esto no era para el tiempo de Daniel. A Daniel se le da una orden. Ok, has escrito esto, ahora sella las palabras de este libro. Cierra el libro y séllalo,
porque no es para tu tiempo. Lo que te vamos a decir no es para tu generación, es para los últimos días. Oiga lo que dice. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, se van a abrir. Ahora, si lo que dice está sucediendo ya, estamos en el fin, estamos en los postreros días. Versículo 10: muchos serán limpios, muchos que oirán al Espíritu serán reprendidos, exhortados por el Espíritu, y se van a humillar y se van a arreglar y se van a quebrantar delante de Dios, y con humildad aceptarán la palabra. Muchos, y emblanquecidos y purificados. Pero escuche usted esto: en el mismo tiempo, en el tiempo del fin, en los postreros días, en los últimos días, justo antes del arrebatamiento de la iglesia, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, los salvos, comprenderán. Esto está tremendo. Esto tiene que ganarnos nuestra atención. Esto tiene que sacudirnos. No me diga usted que aquí está hablando de los impíos, de los que, bueno, la iglesia siempre se ha referido. Impío es aquel que nunca ha recibido al Señor, que está ahorita emborrachándose, que está bailando, que está adulterando, que está fornicando, que está robando, que está matando, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sucede es que cuando habla aquí en Daniel, es una referencia directa al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, en el pueblo de Dios, el remanente fiel entenderá y será limpio y será purificado, que tiene su relación con la iglesia de los últimos días. Pero dentro del pueblo de Israel también habrán impíos que procederán más impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, la iglesia, si Israel es el prototipo de la iglesia, por favor comprendamos. Entonces, los que están dentro de la iglesia del Señor, ¿cuál va a ser su proceder en los últimos días? Incluso mirando las señales, viviendo. Mire, cuánta gente está asustada por la situación que está viviendo el mundo entero. Muchos están asustados pero no arrepentidos. Muchos están conmocionados psicológicamente, pero su alma está endurecida todavía. De nada sirve. Ojalá que la situación psicológica pues te transporte a quebrantarte delante de Dios y a buscar el arreglo final. Pero esta es la regla: los entendidos entenderán y el impío se hará más impío. Y otra vez lo reitero, no está hablando aquí de los de afuera, el impío de afuera. Está hablando de los que llevan una vida impía por no escuchar a Dios, por no hacer lo que Dios dice. Esto está tremendo. Yo quisiera que usted lo considerara. Yo no puedo detenerme todo el mensaje en este versículo. Necesito avanzar un poquito aunque sea. Pero sí quiero inquietarle con este versículo. Hay versiones donde dicen: y muchos serán purgados. Y está hablando de los fieles. Señor, ya estoy listo, sí, mijo, pero hay algo más que quitarte. Déjame purgarte. Y eso está sucediendo en los días finales. En los días finales. Entonces, el Señor está propiciando los cambios en nuestra vida. El Señor está intensificando su trabajo en nosotros, su trabajo interno, para que recibamos esa preparación. Mira lo que dice ahí: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.
anda, es decir, que tu ministerio siga. No, 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 esto no es para ti. Esto que te estoy dando, que estás escribiendo, se va a abrir con revelación, en otras palabras. Se va a entender hasta el tiempo del fin. Ahora no. Por eso Daniel escribe y quedó. Pero el versículo 10 dice, muchos serán limpios. Es lo que está pasando en nuestro tiempo. Nosotros hemos estado recibiendo testimonios de personas que se están entregando, se están reconciliando. Bendito sea el Señor para siempre. Pero imagínese usted que si aquí dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Es decir, hay gente cristiana que está arreglando su vida con Dios. Escuchan la palabra y se arreglan y lloran y gimen y se arrepienten y dicen, sí Señor, necesito arreglarme. Hoy te pido perdón por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Sí, pero los impíos, los de la iglesia de la Odisea, los tibios, los que la mitad son y la mitad no son. Es lo que el Señor le dijo a Israel en un momento dado a través del profeta Oseas. Tu corazón está dividido. La mitad es para mí, supuestamente, y la otra mitad para el otro. Aunque el Señor no recibe la mitad, por eso está fuera. Quien le da al Señor solamente una parte de su vida está fuera, no cuenta dentro de los salvos. Tu corazón está dividido. En los salmos dice, pueblo es que divaga de corazón. Es decir, ¿sabe quién es el que divaga? Divagar es estar donde quiera. Me da igual, es de Cristo, estoy aquí. Mañana es aquello del mundo, estoy allá. Pasado mañana ya hay otra cosa, no se sabe de dónde es, pero ahí estoy. Divagar de corazón. Oye, no sabes de quién eres entonces. Entonces los impíos procederán impíamente. O sea, se harán más impíos. Nadie los va a sacar de ahí, hermanito. Ya decidieron que ese es su estilo de vida y es más, su canción de todos los días es no se metan conmigo, es mi vida. Es que yo soy así. Yo así creo y se acabó. Bueno, los salvos entenderán cuando Dios les hable, pero los salvos entenderán. Los no salvos, aunque oiga con los pabellones de sus oídos naturales, no entenderán. Primer libro de Samuel 15:19. Primer libro de Samuel 15:19. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué? Pues, no has oído la voz del Señor, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Mire, aquí entendemos, Saúl escuchó con sus oídos naturales. Dios le dio una profecía por medio del profeta Samuel. Le dijo, ve y extermina a Amalek. Oiga lo que se le dijo. Dios hablando por medio de profecía al primer rey de Israel. Su primer cruzada militar. Dice Dios que esto vas a hacer. Y va y hace todo lo contrario. Y entonces aquí, escuche, la pregunta es que Samuel le hace, ¿por qué? Pues, ¿no has oído la voz del Señor? Yo le hago una pregunta, externamente, ¿sí la escuchó? ¿Sí la escuchó? Externamente. Todos los humanos oímos. Todos. El que tiene alguna dificultad, pues salvo, ¿no? Sin embargo, generalizando, todos tenemos un tipo de audición. Saúl escuchó. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? No has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. En otras palabras, no hiciste lo que se te pidió. ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo? Eso, hacer lo que Dios me dice,
Lo escuché con mis oídos naturales, pero hice lo que escuché. Eso es hacer lo que Dios dice. De nada sirve que nos sentemos a escuchar y no hagamos lo que Dios dice. Es como que nunca hubiésemos oído. Eso no cuenta. Por eso dice la Escritura que el hombre es como aquel que se miró al espejo. Da la media vuelta, sale por la calle y allá le preguntan, oye, ¿cómo es tu rostro? ¿Cómo te figuras que es tu rostro? Pues yo la verdad no sé. Si te acabas de mirar al espejo. Sí, pero ya se me olvidó. Y entonces dice la palabra, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Es decir, oíste, haz lo que escuchaste. Eso es lo que el Señor está reclamando aquí. Entonces Saúl desobedeció la orden de acabar totalmente con Amalek. Y desobedeció. No escuchó con los oídos espirituales. Segundo libro de Samuel 7:22. Segundo libro de Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay otro como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Todo. O sea, aquí está testificando Samuel y diciendo, Señor, todo lo que tú has dicho lo hemos escuchado. Pero de ahí a que hagamos lo que tú has dicho es punto y aparte. Se puede oír con oídos naturales y obedecer lo que se oye. Y se puede escuchar con oídos naturales y desobedecer lo que se oye. Entonces, cuando Dios dice que le hemos escuchado a Él y que hemos hecho lo que Él dice, es porque hicimos su palabra. Este pueblo escuchó con sus oídos naturales, pero no con los oídos espirituales. Por eso Dios siempre decía, este pueblo es de dura cerviz. Job 12:11. Avanzamos. Job capítulo 12, versículo 11. Ciertamente, el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. A ver, tenemos este sentido del oído muy bien organizado en nuestro cuerpo. Tenemos el auxilio de nuestros sentidos, los diferentes sentidos que Dios nos ha dado. Y dentro de ellos se forma un todo para hacer funcional este organismo, este cuerpo, y tener vía para poder sobrellevar las cosas como seres humanos. Tenemos libre locomoción porque nuestros sentidos se conjuntan y permiten que seamos, valga la redundancia, seres inteligentes. Sabemos lo que hacemos, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que experimentamos, por lo que palpamos. Todo esto es interesante. Y oiga lo que está diciendo Job. Ciertamente el oído distingue las palabras. Lo que escuchamos, nuestro sentido auditivo, escuche esto, lo equipara, lo organiza. Lo organiza. Así que tenemos hasta esa preciosa bendición. Si oímos el canto de los pajarillos, ¿verdad que no sucede nada? Pasó un automóvil y usted no se da por entendido, simplemente es un sonido que le es indiferente. ¿Por qué? Porque el oído está allí, organizando el fandango, organizando el bullicio de todo el día, poniéndolo en orden. Le pongo un ejemplo. Usted vive en la esquina de una calle. Usted siempre está escuchando ruidos de carros, los motores. Sin embargo, usted oye un ruido
que parece ser un choque, ¿qué hace? Seguramente sale, abre la ventana o abre la puerta de su casa, de su apartamento y sale a mirar. ¿Qué pasó ahí? El oído distingue las palabras. El oído organiza. ¿Por qué saliste? ¿Un simple carro pasó? No, algo pasó. Yo he escuchado testimonio de personas que incluso están dormidos, y que hay un choque y escucharon. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque el oído organiza los ruidos. Job dice que los oídos naturales escuchan todo y lo clasifican. Todo lo que escuchan lo clasifican. Sonido de instrumentos, de pájaros, de aviones, etcétera, etcétera. Sin embargo, de nada sirve oír externamente si no se oye espiritualmente. Entonces, estos oídos, ¿qué está pasando entonces? ¿Hacen su función o no? Ahora mire, vamos a entrar en un detalle muy tremendo. ¿Usted cree que estos oídos, porque el salmista dice, el que hizo el oído para el hombre, ¿no escuchará? Entonces sí es funcional el sentido del oído en nosotros. Lo que pasa es que no le hacemos caso, pero mi pregunta es aquí. Si nuestro oído clasifica los sonidos que se oyen durante el día, perdone, si oímos un ruido, si se oye como que hubo un balazo, ¿no nos ponemos en guardia? Si usted está afuera en el patio de su casa, oye un ruido sospechoso, ¿qué hace? ¿Se va a buscar el peligro o se mete a su casa corriendo? Seguramente se resguarda. Todo porque funciona el sentido del oído y clasificó. Oye, es que no es un ruido normal. Así, a una velocidad vertiginosa, envía el mensaje al cerebro, el cerebro a todo el cuerpo y ordena a los pies a que salgan corriendo. Si se puede meterse debajo de la cama, a esconderse. Lo clasificó. ¿Qué está pasando entonces? Oímos la palabra. No le dije ayer en el ejemplo, los que miran televisión cristiana todo el día, oyen la radio cristiana todo el día. Y yo le diré, ¿y cuánto por ciento captó su oído? Porque siguen el chisme, siguen los pleitos, siguen las críticas, sigue la rebeldía, sigue la dureza de corazón. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Job dice, no, yo sé cuándo Dios me está hablando. De ahí que escucho cuánta cosa y cuántas cosas he escuchado, dice Job. Pero yo sé cuando Dios me está hablando. Esto tenemos que entenderlo, por favor. Entonces, el oído externo clasifica los sonidos. Y es la puerta de entrada. La puerta de entrada de atención de lo que Dios dice. Hoy, lo que está entrando por su oído, ¿acaso no lo está poniendo en guardia a usted? O usted dirá, otro charlatán más. Hace días así nos escribió una persona. Otro charlatán más. Llegó, clasificó el oído y decidió rechazar la palabra de esta persona. Este es el punto al que estamos llegando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y es aquí donde yo estoy deteniéndome con paciencia, porque es importante. El pueblo de Dios necesita entender esto. Necesitamos comprender esto, queridos hermanos. Perdone, de nada sirve que estemos en el libro de membresía de una iglesia. De nada sirve que digamos, esta es mi iglesia, este es el pueblo donde yo asisto. Tengo años de ser miembro aquí. ¿Tiene oídos espirituales?
Si dos siervos de Dios alguna vez se encontraran y tendrían que platicar con mucha confianza, ¿qué tendrían que hablar? ¿Qué se dirían? Oye, yo tengo un miembro en la iglesia que llevo años luchando con él o con ella y no veo resultado. Es triste la situación. Pero lo que está escuchando usted, la palabra de Dios, dele oportunidad al Señor a que resalte la importancia, que el mensaje sea mucho más importante para usted ahora. Pero imagínense, hay un ejemplo aquí. A ver si, dígame usted si estamos escuchando al Espíritu Santo. Esa es la orden. La demanda para los salvos es: oye al Espíritu de Dios. Pero yo estoy aquí. Imagínense mañana digan, ya no va a estar predicando el pastor Jaime García porque es que están hablando mucho de él. ¿A quién estoy escuchando yo entonces? ¿Estaré escuchando al Espíritu de Dios? ¿Cuál es la orden de Dios para los salvos de los últimos días? Oye al Espíritu. Oye lo que el Espíritu dice. No lo que los chismosos digan. No lo que tus enemigos digan. Oye lo que el Espíritu dice. Entonces, dentro de todo lo que oigo, lo que resalta en mí, lo que palpita en mí, es lo que el Espíritu está diciendo. Eso es lo que a mí me tiene preocupado, la condición de la iglesia. Yo no estoy preocupado en realidad, hermano, que se diga que esa es mi preocupación mayor, terrenalmente, lo que vendrá. Fíjese que estoy más preocupado por lo que espiritualmente vendrá sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo está el pueblo? Las hermanas, los hermanos, los jóvenes, los niños, los ancianos. Espiritualmente, ¿cómo estará nuestro termómetro? Esa es mi preocupación. Pero ojalá que todos pensemos en esto. Job dice que los oídos naturales escuchan todo y lo clasifican. Eso ya lo leímos. Mire el Salmo 44.1. Salmos 44.1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. El pueblo está testificando aquí. Si hemos oído. ¿Y por qué se rebelaron entonces? No, si escuchamos. ¿No esa será la canción hoy día? Sí me sanó, pero yo no soy fanático. Sí me ha librado, me ha bendecido, me ha levantado, me ha guardado, etcétera, etcétera, pero no es para tanto. Eso es normal. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Otra vez caemos en esto y termino en esta parte del mensaje. Dios nos ha regalado el sentido de la audición. Aconséjele a sus jóvenes a que valoren eso. Que si van a usar los audífonos, que no maltraten sus oídos. Es una bendición. La gente que ya tiene problemas de audición, eso es duro. Eso es tremendo. Démosle gracias a Dios si oímos todavía. Pero sobre todo busquemos que Dios
nos dé oídos de sabios para oírle cada mañana. Necesitamos, es urgente. La situación se pone difícil a cada día. Difícil. Hermano, ¿cuánto se oye? ¿Sabe usted que muchos cristianos están paranoicos? Problemas psicológicos ya en su vida. Porque se están llenando de todo. Lo terrenal. Sacúdase el miedo. Usted está esperando lo eterno, no lo terrenal. Si está esperando lo terrenal, pues tiene razón, porque según dicen que no, esto va para largo, que esto no se va a terminar mañana. Pero mire lo que estamos entendiendo nosotros acá. Tenga un momento con Dios, deje de llenarse su cabecita de cosas terrenales y deje que Dios le hable en íntima relación ahí con Él, en esa oración profunda, y usted no va a quedar igual. Hay cosas tan, no sé, que pertenecen a lo secreto individual, a los secretos personales de cada uno de los que oran. Y si un día en privado, sin que se grabe, sin que se transmita, pudiéramos testificar lo que Dios ha dicho, son cosas bien preciosas que nos hubiésemos perdido de no haber buscado al Señor en oración. Entonces, valoremos el oído y digámosle: Señor, ayúdame no solamente a escuchar ruidos, críticas y cuanta cosa, pero ayúdame, Señor, a retener lo tuyo. Eso es lo que tiene que moverme a mí. El motor de mi vida es tu palabra, es lo que tú dices, no lo que dicen otros hombres. Es lo que tú dices. Cambie ahora la información que recibe. Valore, porque la demanda es alta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar al corazón de tu pueblo y por hablarme también a mí, Señor. Muy desde la madrugada has estado hablando a mi vida, Padre, y en esta noche he compartido esta palabra. Permite que estos oídos se abran, Señor, y que podamos clasificar, que nuestros oídos, estos instrumentos que maltratamos, que desvalorizamos en ocasiones, que no tomamos en cuenta, y que los llenamos para escuchar lo malo, para escuchar lo tenebroso, lo temeroso, lo que no edifica, de eso nos llenamos, pero no valoramos que también son los instrumentos para captar la señal del tercer cielo, captar la voz de Dios. En el nombre de Jesús, ministra a tus hijos, ministra a tus hijas en este momento. Mira a los que se reconcilian, mira a los que te reciben, Señor. Perdona, inscribe sus nombres en el libro de la vida, Señor, y glorifícate de una manera extraordinaria, de una manera especial, Señor. Ministra gozo, ministra bendición, fe y confianza y una nueva esperanza de vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, a los que han estado atentos a estas transmisiones. Volveremos Dios mediante el día de mañana, 7:30 de la noche en adelante, para volver a tocar este tema. Quizá el día de mañana así lo terminemos y ya poder empezar temas escatológicos en estas transmisiones. Entre tanto, busquen un momento apartado en oración íntima con el Señor. Y abramos nuestros oídos, nuestro corazón, y que el Señor nos siga ministrando. Bueno, también le queremos pedir que reporten, hagan llegar sus peticiones. Estamos orando por esas peticiones y necesidades
y que el Dios de los cielos os continúe bendiciendo ricamente. Gracias por su atención y les esperamos en una próxima transmisión. Amén.